Bueno, feliz año a todos y a todas desde el equipo del Batazo en Cuba Información. Aquí estamos celebrando la entrada de este año, que es un año de esperanza para el pueblo cubano después de pasar un 2022 realmente terrible con accidentes que causaron muchas víctimas en el país, graves daños económicos, un huracán que arrasó buena parte de la provincia de Pinar del Río y otras zonas de Cuba, y con un recrudecimiento del bloqueo económico que, junto a la falta de turismo y de otras fuentes de divisa, ha creado una situación muy difícil en la economía familiar de las familias de Cuba. Bueno, pues con el deseo de que mejoren las cosas en este año en Cuba, pues iniciamos este programa e iniciamos con una noticia de última hora, de estos últimos días, y es que finalmente, después de 5 años, el gobierno de Estados Unidos reanuda las entrevistas para dar visas de migrantes a la población cubana que quiere emigrar a Estados Unidos. Recordemos que en el año 2017 unos supuestos ataques sónicos, un invento de la CIA indudablemente, en la administración de Donald Trump, fue el argumento, la excusa inventada, creada por ese cerebro diabólico llamado Marco Rubio, fue el argumento para cerrar el consulado en La Habana y tratar de crear cerrar la tapa de la olla a presión que ya se estaba creando en Cuba con las dificultades económicas, y generar incluso una crisis migratoria que pudiera ser el argumento también de una intervención de Estados Unidos. Parece ser que el gobierno de Joe Biden, al gobierno de Joe Biden, las cifras importantes de emigración cubana en estos últimos años, en este último año sobre todo, pues ya le preocupan, y está tratando de llegar a una solución, a una vía de normalización en el tema migratorio. Bueno, pues con este tema vamos a comenzar. Lázaro, feliz año. Feliz año a todas las amigas y amigos que nos ven, que tengan un año promisorio, con esperanza, con optimismo y, en definitiva, feliz, con muy buena salud. Aquí hay un tema que es recurrente en la política de Estados Unidos hacia Cuba, que es promover las salidas ilegales. Es una forma de desestabilizar la vida interna en el país, por cuanto se firma, como el caso de la administración Clinton, acuerdos migratorios en el cual Estados Unidos se comprometió a otorgar 20,000 visas a los cubanos y cubanas que quieran viajar a ese país por motivos familiares, etcétera, y nunca cumplieron con eso. Al contrario, hay plataformas, hay canales que estimulan esas salidas ilegales. Primero crean las dificultades a través del recrudecimiento, el bloqueo económico, financiero y comercial al pueblo cubano, y a su vez estimulan esas salidas ilegales para mantener, digamos, la caldera a presión, y que exista o que surja un movimiento o un estallido social que justifique incluso una intervención directa en los asuntos internos de Cuba. O sea, eso lo han hecho siempre. Claro, ¿qué pasa? Cuando ha habido ya una emigración preocupante, pudiéramos decir, entonces cuando se han visto obligados a sentarse en la mesa de negociaciones con el gobierno cubano. Y es lo que ha pasado ahora. Ellos diseñaron un plan para que surja un estallido social en el país, pero no sucedió y no va a suceder. Pero sí, la inmigración es preocupante, porque es una inmigración que se une a la inmigración permanente de ciudadanos y ciudadanas de países centroamericanos, que eso es todos los días, de eso no se habla o se minimiza, ¿no? Entonces, la propaganda es los cubanos marchan, se escapan, huyen del sistema, siempre atacando el sistema económico, político y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos, pero de las otras migraciones no hablan, son migrantes, ¿no? El caso de los ciudadanos cubanos es que se escapan, que huyen, pero eso ahora ya les preocupa, y por eso han tenido que retomar lo que nunca debió haberse
cancelado ni desaparecido, que es el consulado que otorgue las visas a los ciudadanos que deseen viajar a los Estados Unidos. Por cierto, en el consulado no va a haber entrevistas para viajes turísticos. Es decir, eso sigue estando cerrado. Solamente es para migrantes. Es decir, que eso denota una preocupación clara por parte de Estados Unidos de detener, al menos parcialmente, este flujo de migración, vamos a decir, irregular. Bueno, Cuban Privilege, el privilegio cubano, es el título de un libro de una investigadora estadounidense llamada Susan Eckstein, que sufrió un acto de repudio. ¿Dónde? En Miami. Porque, claro, hablar de el privilegio migratorio cubano, es decir, es un libro que no es que hable ni a favor ni en contra del gobierno cubano, sencillamente dice la verdad, y es que hay una ley de ajuste cubano que privilegia a los migrantes cubanos de cualquier signo, vamos a decir, fundamentalmente lo sabemos, de carácter económico, que los convierte automáticamente en migrantes políticos y al final acaban en un sistema de asilo político cuando no han sido perseguidos por nadie. Sin embargo, a los migrantes de Haití, por ejemplo, pues se les devuelve, se les maltrata, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso fue objeto de repudio, de actos de protesta en Miami, etcétera, etcétera. Y hay un tuit de Alan F. Cuba que dice: si de cosas absurdas se trata, recuerde que anoche, hace unos días, Alex Otaola, este presentador ultra contrarrevolucionario cubano de Miami, protagonizó un acto de repudio contra la presentación de un simple libro, Cuban Privilege. Pero luego dicen de libertad de prensa, libertad editorial, etcétera, etcétera. Sí, no, bueno, y has mencionado a uno de los individuos más destacados dentro de esa fauna contrarrevolucionaria y neofascista. No solo era contrarrevolucionaria, sino ultraderechista y neofascista, anidada en el sur de la Florida. Y efectivamente, o sea, el único país de América Latina y el Caribe, y posiblemente del mundo, que Estados Unidos, el país que se autotitula como el más rico y la democracia que tiene que tener los demás países, ¿no? Pues ese país provoca o estimula las migraciones ilegales y sus medios de prensa, esos oligopolios mediáticos, esas migraciones la transforman en exiliados políticos. Eso ha sido así desde años, desde casi el principio de la revolución. Son exiliados políticos. ¿Qué pasa? Que los exiliados políticos, entre comillas, muy bien entrecomillados, no son los de antes del principio de la revolución. Son personas que migran, hay una situación económica en el país, migran como cualquier otro ciudadano de América Latina y Caribe para ceñirnos a la región donde vivimos, donde está Cuba. Pero los únicos que tienen ese privilegio, que es una política precisamente favorecedora para esa migración, al año tienen ya la residencia, tienen una serie de beneficios en ese país, en el más rico, insisto, que no tiene ningún otro ciudadano, no solo de América Latina, ni del mundo, y eso ahora está recogido en un libro de esta escritora estadounidense, bien documentado, pero eso esa verdad causa irritación, molestia dentro de esa fauna mercenaria y contrarrevolucionaria y neofascista del sur de la Florida. Dice verdades. Bueno, pues un tuit de Jimmy de Cuba, Osmani Sánchez, que dice: ¿conoces algún caso, aunque sea uno solo, de algún exiliado político de las dictaduras en América Latina que regresó de vacaciones al país cuando le deseaba? A Cuba, más de 500.000 de exiliados, entre comillas, cubanos, van de vacaciones todos los años. Bueno, esto es un poco esta gran paradoja de quien se acoge al asilo político en Estados Unidos y resulta que luego vuelve a la tierra donde supuestamente les persiguen, ¿no? Es todo este teatro, este circo político de personas que inventan una persecución, torturas, etcétera, etcétera, pero luego vienen tranquilamente y acaban en el aeropuerto de La Habana, visitan a sus familias, etcétera, etcétera. Bueno,
Tweets de Gerardo Hernández, uno de los 5 héroes y actual coordinador de los comités de defensa de la Revolución de Cuba. Hay que reconocer que los odiadores acertaron en un 50%. Dijeron que para fin de año los cubanos se lanzarían a las calles. Les faltó aclarar que sería para gozar con nuestras principales orquestas. Y añade en otro tuit, a pesar del bloqueo, a pesar de los odiadores, estamos disfrutando de un fin de año sin apagones. Bueno, pues estas son algunas de las estampas de este comienzo de año en Cuba, grandes conciertos, gente, bueno, pues tratando de disfrutar dentro de las dificultades de los espectáculos culturales, de las orquestas. Se hablaba de más de 100.000 personas en varios conciertos solamente en la capital de Cuba. Y el tema de los apagones, que lo hemos dicho, lo hemos anticipado en programas anteriores, es algo que ha mejorado mucho. Se va normalizando la situación de esa crisis eléctrica en los últimos meses y ya, bueno, pues hay una temporada, una serie de ya pues semanas en que no hay apagones, que no sea por algún tipo de avería como puede ocurrir en cualquier otro país. Esperemos, ojalá que esto se mantenga así. Leticia Martínez dice, más de 10 días sin apagón eléctrico en Cuba. Bueno, pues gana estabilidad del sistema eléctrico y se cumple la palabra empeñada por la dirección del país. Una dirección del país que se preocupa por los problemas de la gente, del pueblo cubano. Una dirección del país que está día a día encima de cada problema, de cada afectación que sufre el pueblo cubano. Y si no se hace más o no se visibiliza más, es precisamente por esa política, insistimos, criminal, asesina, ilegal de bloqueo económico, financiero y comercial. Se ve aquí que a pesar de eso, esto es un logro de trabajo, un logro de pueblo, cuando se estabiliza la red eléctrica, o sea, la generación de energía, y el pueblo disfruta en la calle, porque están llamando a la salida a la calle, al estallido social, buscando la manera de justificar primero los dineros que reciben estos mercenarios y toda esta fauna del sur de la Florida. Reciben dinero del Departamento de Estado y de tapaderas de la CIA, y ese es su modo de vida, es parte de la industria de la contrarrevolución creada también en Estados Unidos y por Estados Unidos desde los primeros años de la revolución, pudiéramos situar. Entonces, el que el pueblo disfrute en la calle, que esté gozando de la música, y esa cubanía que yo creo que es única esa cubanía, esa expresión también de amor al país. Esos que están en la calle a disfrutar también está amando al país, aman su sistema también, quieren su sistema, apoyan su sistema, aunque no lo expresen porque son manifestaciones culturales, pero ahí está ese ansia de que mejore el país y de que avance el país por los caminos que el mismo pueblo ha elegido. No es otra cosa, el pueblo elegido. Hay que recordar, hay gente que no está enterada, que la nueva constitución de hace apenas 3 o 4 años fue aprobada por más del 86% del pueblo cubano. Entonces, todo lo demás es la infamia y el deseo febril de una potencia imperialista por derrotar precisamente eso que apoya el pueblo, la mayoría del pueblo cubano. Y ahí están, desde luego, sus lacayos, sus peones y los mercenarios que pretenden, viven de eso, pero pretenden lograr eso, que el pueblo se salga a la calle. Lo que ha salido a la calle es a disfrutar. Y para que el pueblo salga a la calle, para que salga a la calle no a disfrutar, sino a derrocar a su gobierno electo, a derrocar el sistema revolucionario, para eso está el bloqueo. Y para eso están las pruebas que tenemos todos los días, las noticias que nos llegan, multas de hasta $400 millones a varias empresas, a 4 empresas de cruceros, en aplicación de la ley Helms-Burton. ¿Por qué? Nos dice el país. 4 empresas de cruceros afrontan sanciones millonarias
tras usar un puerto confiscado por Cuba. Dice Carnival, MSC, Royal Caribbean, fueron demandadas por Havana Docks, que es una empresa ubicada en Miami, tras usar las instalaciones de la compañía embargadas en el año 60 por el régimen de Fidel Castro. Bueno, hay un tuit que aclara uno de estos puntos de Mas Lesnick, este gran luchador de la emigración cubana patriótica en Miami. Dice: una jueza de Estados Unidos otorga más de 100 millones a favor de unos cubanos exiliados que le reclamaban a los cruceros por el uso del puerto de La Habana. Una sentencia absurda. ¿Por qué? Porque en todo el mundo los puertos son del Estado, ¿eh? Es como si fuera algo excepcional, ¿no? La Revolución Cubana nacionalizó determinadas empresas, entre ellas los puertos, que en aquel momento, bueno, pues eran propiedad de grandes empresarios, y les ofreció un acuerdo de indemnización. Ese acuerdo de indemnización no fue aceptado porque el gobierno de Estados Unidos se lo impidió a esos empresarios. Ese acuerdo de indemnización, recordemos, sigue en pie. Hay una oferta permanente por parte del gobierno cubano de llegar a un acuerdo económico, a una mesa en la que, por un lado, se presenten aquellas indemnizaciones, vamos a decir, pendientes, y por otro lado, todos los daños a la economía cubana por las leyes del bloqueo a Cuba. Bueno, el tema de los cruceros lo saco porque es una prueba más de que esto de que el bloqueo no existe, bloqueo. Pues es un absurdo, claro. Es una mentira, es una falacia, y además quien lo dice sabe perfectamente que es una mentira, que es un absurdo y que es una falacia, porque no tienen la vergüenza de defender esta política, que es una política que afecta al pueblo. Porque los ingresos que obtiene Cuba con esos cruceros, no los que obtienen indudablemente las empresas extranjeras, pero sí los que obtiene Cuba, van directamente al presupuesto nacional, y van directamente también, no solamente al presupuesto de salud pública, educación, cultura, etcétera, sino también iban directamente a los bolsillos de centenares de pequeños emprendedores que tenían habitaciones, que tenían pequeños restaurantes en La Habana Vieja y otros lugares. Y ese es el daño que han hecho y que justifican todos los que dicen que el bloqueo no existe. Sí, bueno, aquí vemos claramente, es un ejemplo clarísimo de la presencia de esa política en el país, esa política criminal, ese bloqueo, se expresa en eso. Hay que decir una cosa, aclarar, claro que se basan siempre en el hecho de las nacionalizaciones, ¿no? El único país que no ha querido sentarse a una mesa de negociación para definir estos temas es Estados Unidos. Nunca ha querido sentarse en condiciones de igualdad, de respeto a la soberanía de Cuba, como dos estados independientes, soberanos, y que necesitan hablar para resolver determinados temas que le atañan a ambos países. No han querido. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre apostó desde el primer momento a la derrota de la Revolución Cubana y a retomar su dominio neocolonial y casi colonial en los asuntos del país, interno del país. Entonces, las nacionalizaciones fueron realizadas por mandato del pueblo cubano y por razones de utilidad pública, de acuerdo a las leyes cubanas y al derecho internacional. O sea, no es una cosa que dice, me les robaron. No, pero ahí lo que refleja también es la mentalidad colonialista de determinados sectores. Y burguesa. Y burguesa. Colonialista y burguesa. Es lo que está presente ahí. Porque efectivamente los puertos son propiedad de los estados del mundo. Pero ellos están expresando lo que era esa Cuba hasta el 1 de enero de 1959. Totalmente sometida a los intereses, eran dueños de todo. O sea, Estados Unidos era dueño de todo, y eso no se puede permitir. Un país y un pueblo que se precie de patriota y de digno no puede permitir eso. O sea, por razones de utilidad pública que está recogida en la ley, no solo en la ley cubana, sino en el derecho internacional, es que se nacionalizó. Entonces, por tanto, lo está nacionalizado no corresponde a nadie, únicamente es patrimonio del pueblo cubano.
Cambiamos de asunto. Una amiga argentina en una ocasión me preguntó ¿por qué Twitter suspende tantas cuentas de Cuba y Venezuela? Hoy la respuesta la da Twitter Files, los documentos de Twitter, que revela las reuniones y directrices, órdenes de la CIA y el FBI para tratar estos asuntos con la empresa Twitter. Recordemos, Elon Musk, este nuevo dueño de Twitter y el vigilante de una gran parte de la información internacional a partir de ahora, ha revelado a algunos periodistas todas estas reuniones, todas estas presiones, todos estos mandatos por parte del Departamento de Estado, del Pentágono, del gobierno de Estados Unidos a las grandes empresas tecnológicas que controlan los flujos de datos de información, las redes sociales, Facebook, Meta, Twitter y muchas otras. Y en estos documentos, como ha denunciado el gobierno de Cuba, están las pruebas de cómo, por un lado, Twitter ha clausurado decenas de cuentas de Cuba, por ejemplo, de otros países también, vamos a decir, adversarios del imperialismo de Estados Unidos, pero de Cuba en concreto, por mandato del gobierno de Estados Unidos. El Departamento de Estado ha presentó listas de cuentas para su moderación o ejecución digital, muchas de ellas de Cuba. La empresa Twitter hace poco impuso la etiqueta a los medios públicos cubanos de medios afiliados al gobierno cubano, y esto significa que su alcance, su difusión, se reduce mucho. En el caso de Meta, de Facebook, otro tanto de lo mismo. Y recordemos que en este caso, uno de los altos ejecutivos de la empresa fue, durante 8 años, el jefe de campaña, ¿de quién? De Marco Rubio. Marco Rubio, esta persona que es el artífice del bloqueo a Cuba, el artífice de toda la política de más de 200 sanciones impuesta por Donald Trump. Es decir, que bloqueo y guerra comunicacional y censura a los medios cubanos van todos de la mano. Y por otro lado, recordemos que no solamente es la censura vía Twitter y redes sociales a los medios cubanos y a las voces que apoyan a Cuba, sino también el bombardeo incesante comunicacional a través de Twitter y otras plataformas, que fue una de las causas de, vamos a decir, aquellas protestas de julio del año 2021, aprovechando la gran crisis de desabastecimiento que ocurría, incluso un pico de pandemia que ocurría en aquel momento, y que lo han intentado una y otra vez, incluso en este año pasado, cuando se cumplía un año de aquellos hechos. Bueno, efectivamente, aquí vemos el accionar del imperialismo norteamericano a través de sus instituciones como el Departamento de Estado, el Pentágono, coordinando con Twitter la guerra psicológica que sistemáticamente se ejerce contra países soberanos como Cuba, Venezuela, por ejemplo, los casos, Nicaragua también, pero bueno, los casos que más importante para la política regional de los Estados Unidos es Cuba y Venezuela. Así, Cuba primero y Venezuela. Atacan a Venezuela, crean una campaña difamatoria, engañosa, mentirosa, muy agresiva, con el objetivo de disminuir esa proyección emancipadora que tienen ambos países. O sea, países que están construyendo su propio camino, y ese camino va en dirección contraria a los intereses geopolíticos hegemónicos de los Estados Unidos en la región. Entonces, por tanto, no se puede uno llamar a engaño, no se puede uno ser tan ingenuo que Estados Unidos necesita derrotar ambos procesos revolucionarios principalmente. Hay otros, ahora asumió la presidencia en Brasil Lula, es importante para la región, para América Latina y el Caribe, un gobierno de Lula en Brasil, un país con un peso importante en la política regional y también a nivel internacional, económico, un país con recursos, en fin, y Lula puede dar un impulso no solo a los problemas, resolucionar los problemas internos que tiene el país, sino también buscar mayores alianzas políticas
que unan ese sueño, esa necesidad. Es un sueño por una necesidad de una América Latina y el Caribe más unida, ¿no? Y entonces, aquí lo que vemos es cómo el Departamento de Estado, la CIA, todos estos organismos del imperio, pues tratan a través de ello coordinar con Twitter, con esta plataforma, la guerra psicológica. ¿Guerra psicológica contra quién? Contra los países, contra los pueblos que tienen una política o desarrollan una política contraria a esos intereses hegemónicos del imperialismo. Bueno, una guerra psicológica a través de las redes sociales en la que se metieron de manera absolutamente ingenua en unos casos, en otros casos no tanto, algunos artistas internacionales. Recordemos que en julio de 2021 en Cuba, igual que unos años antes en Venezuela, pasó más o menos lo mismo. Algunos de estos artistas del Star System, latinos sobre todo, pues denunciaron la supuesta represión en Cuba, bla, 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 bla. Aníbal Garzón nos ofrece un Twitter que es muy ilustrativo, dice, con la fotografía de algunos de estos, dice: ¿dónde están estos artistas internacionales que criticaron la supuesta represión del gobierno de Cuba en el 2021, haciendo lo mismo hoy contra la represión en Perú? La diferencia es que en Cuba no hubo 24 muertos, 24 que ya son 30, por militares y policías, como ya van en Perú. Cultura a la orden del imperio. Efectivamente, a la orden del imperio, porque ahora están silenciados, están callados. Y eso pasa, ahí lo vemos también claramente, y es lo que hay que pensar, y el público, aunque le metan mentiras, aunque lo manipulen, pero tiene capacidad para pensar. Y si se fija un poco y piensa, ¿por qué los grandes medios de prensa, como decir, yo digo siempre, manipulación y desinformación, no reflejan lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Perú? Hay muchos ejemplos en América Latina, muchos ejemplos, incluso antes de los regímenes dictatoriales más sanguinarios que asolaron la región. Hay 30 fallecidos, asesinados, pudiéramos decir, en Perú por las fuerzas policiales y el ejército peruano. Eso no aparece, se minimiza de una forma tal que casi desaparece de los grandes medios de prensa. Comparen ustedes con lo que sucedió en Cuba. La prensa fue, bueno, una guerra, o sea, una guerra mediática con unos niveles realmente insultantes, vamos a decirlo así, insultantes. No reflejan igual lo que está sucediendo en Perú, como no reflejaron igual los medios de prensa, ni estos artistas de pacotilla tampoco se manifestaron contra el gobierno, la dictadura, la represión. No, hay silencio ahora. Pero cuando Cuba, que hubo solamente un fallecido que no se esclareció, al menos no tenemos en qué condiciones, pero un fallecido, y ya eso fue, bueno, una cosa demencial, pudiéramos decir. Bueno, ahora están callados, silencio. Y silencio, y también la prensa, o sea, en sintonía con los dictados del imperialismo de los Estados Unidos. Aquí lo que vemos es el doble rasero, la hipocresía de los medios y de estos artistas mediocres, desalmados, que sirven vilmente a los intereses de Estados Unidos. Hay un silencio total por parte de ellos, y también silencio de los grandes medios de manipulación y desinformación, de esos oligopolios mediáticos que ponen el ojo sobre Cuba y sin embargo no miran lo que está ocurriendo en países, también países hermanos de América Latina y el Caribe como es Perú. Y ha pasado en otras ocasiones y siempre pasa, es decir, hay un doble rasero bien marcado que debe ser también denunciado. Y las personas tienen que pensar y darse cuenta que es algo interesado por parte de los estamentos de la oligarquía y de la oligarquía mediática, de los grandes medios, al servicio de los intereses del imperialismo norteamericano. Samira Adri es una
estudiante o ex estudiante de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Ella es estadounidense y es una persona que encabeza desde hace años, junto con muchos otros activistas, la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos, es decir, del gobierno de su país, contra Cuba, que es la Cuba que la ha acogido durante muchos años para estudiar gratuitamente medicina. Y nos dice en un tuit en el que se ve a ella junto con otras personas, otras mujeres de religión musulmana en Cuba. Dice: prueba, compartiendo con hermanas musulmanas de diferentes países en la residencia estudiantil. Aunque los incrédulos insisten en mentir, los testigos que hemos vivido nuestra fe sin prohibición, estamos vivos. Todo dentro de la revolución. Y otro tuit dice: en mayo del 2022, compartiendo con hermanos y hermanas estadounidenses musulmanes frente a la mezquita en La Habana, todos estudiantes de medicina de la ELAM, de la Escuela Latinoamericana de Medicina. Sí hay libertad de expresión religiosa en Cuba. Bueno, pues ¿por qué saco este asunto? Porque el gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado, ha vuelto a incluir a Cuba en esa lista negra de países que supuestamente violan la libertad religiosa. Y esto es una cosa tan absurda como decir que el bloqueo no existe. En Cuba no solamente hay libertad religiosa, sino que hay pluralidad de religiones que no existen en tantísimos otros países. La Iglesia Católica tiene 600 templos activos. Hay 54 iglesias protestantes y evangélicas con 900 templos. Iglesias ortodoxas, griegas y rusas. Hay 5 sinagogas judías. Hay una liga islámica que agrupa chiitas y sunitas. La Iglesia Católica cogestiona con el Estado varios hogares de personas mayores. Y hay hoy más órdenes religiosas católicas en Cuba que antes de la revolución. El asunto es que el problema religioso no tiene nada que ver con la supuesta falta de libertad religiosa. El problema religioso en Cuba es que la Iglesia Católica, muy poderosa, quiere tener los privilegios que tienen otros sitios. Por ejemplo, el acceso privilegiado a la educación y a los medios de comunicación. Y eso está prohibido por la Constitución. Exactamente, prohibido por la Constitución, y ya sabemos el por qué, y el pueblo apoyó esa Constitución, porque sí, la Iglesia, hay que reconocer que la Iglesia Católica, concretamente, nunca ha tenido en Cuba el peso muy importante en la política, en la sociedad, como tiene hoy en otros países de la región. En Cuba no, sí, la gente tiene fe católica, pero hay una pluralidad de manifestaciones religiosas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos está buscando desesperadamente justificaciones y poner a Cuba, precisamente a Cuba, en esa lista espuria de que viola los derechos religiosos del pueblo cubano. Es una mentira. Y es una infamia, es una verdadera infamia, porque hay una manifestación amplia en todas todas las religiones, todas las religiones que hay en Cuba, incluso esta rusa, hay una iglesia ortodoxa, cristiana ortodoxa también, en fin, es una infamia. ¿Qué pretende con esto? Confundir, engañar al pueblo, engañar a los pueblos y justificar la política criminal de bloqueo económico, financiero y comercial. O sea, todo eso es para justificar una política que no tiene sentido, es ilegal, es totalmente ilegal, es criminal, es genocida. Pero ellos utilizan, igual que poner a Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo, es otra infamia, una enorme mentira. Incluso que hay gobiernos y personalidades decentes, que no es que sean comunistas, ni no, sencillamente que hablan la verdad, que dice esto es infame, no existe, no hay justificación, no hay argumento, no hay prueba que Cuba patrocine el terrorismo, cuando Cuba precisamente ha sido víctima de la política también dentro, aparte, se habla del bloqueo, pero hay que hablar también del terrorismo de Estado ejercido por los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, que ha causado 3.500, casi 3.500 muertos, asesinados, 2.099
discapacitados por terrorismo de Estado de Estados Unidos hacia Cuba. Entonces, el país que lo que brinda es amor, amor a los pueblos a través de sus brigadas médicas, de educación, donde son solicitados por los gobiernos de los países, donde los piden a Cuba. ¿Cómo vas a poner en esa lista, en ese tipo de lista que patrocina el terrorismo? Y aquí, en lo que hemos expresado ahora, le hemos dado a conocer, hay una prueba clara de que la libertad religiosa en Cuba está a todos los niveles y se practica con absoluta independencia, absoluta libertad en el país. Bueno, ¿qué ha pasado en Venezuela? ¿Cómo han cambiado las cosas? Un tuit de Vanessa, de Vanessa Ortiz. Se suavizan las sanciones a Venezuela tras 4 años asfixiados porque el gobierno estadounidense necesita oxígeno petrolero. En el 2023 se realizará la primera exportación de petróleo con destino a Estados Unidos a través de un buque de la Chevron, empresa estadounidense, que llevará 250.000 barriles de crudo a Estados Unidos. Recordemos, guerra en Ucrania, necesitan petróleo, el petróleo que antes suministraba Rusia y otros países, pues ahora no lo tienen o no lo quieren con sus sanciones y ahora vuelven a Venezuela, donde existe una situación que tiene mucho que ver con todo esto y es, pues ya la debacle absoluta del experimento Guaidó. Un titular de Página 12: la oposición a Nicolás Maduro fracturada pone fin al experimento de Juan Guaidó en Venezuela. Es decir, este gobierno golpista, alternativo, ficticio, Narnia, le llaman en Venezuela, es decir, la nada. Esto que fue reconocido por el gobierno de Estados Unidos, diseñado, impuesto por el gobierno de Estados Unidos, reconocido por la Unión Europea y por tantos idiotas en todo el mundo, desde partidos políticos, vergonzosa la actitud de la socialdemocracia, por supuesto de la derecha, de las derechas internacionales. Y ahora, cuando ya no les interesa, cuando necesitan el petróleo, cuando necesitan retornar a una normalidad económica con Venezuela, entonces ya no les sirve su títere basura, vamos a decir, y ahora ya hasta el gobierno de Estados Unidos ayer dijo que ya no era el presidente interino, el presidente encargado, es decir, ya lo han tirado a un lado porque no les sirve. Ya recordemos que Juan Guaidó era el presidente de esa Asamblea Nacional del año 2015, que ganó las elecciones en aquel momento la oposición. Después hubo elecciones en el 2020 que no fueron reconocidas por esta oposición, sí por otras oposiciones, y es la que actualmente existe. Y han cambiado las cosas y ahora parece ser que hasta el gobierno de Estados Unidos le retira el apoyo a Guaidó. ¿Qué te parece? Bueno, haciendo un símil con el béisbol, precisamente estamos en el programa El Batazo, el béisbol, el deporte nacional en Cuba, también en Venezuela se juega mucho. Pues este individuo es un lanzador, un pitcher que escogió el manager que es Estados Unidos, diseñó una operación con él para lanzar un juego de pelota que evidentemente le quedaba muy grande y incluso tenía la mayoría del público en contra y explotó en el primer inning. O sea, explotó el Guaidó en el primer inning, no pudo terminar ni un inning. Un inning son 9 innings, un juego de pelota son 9 innings, 9 entradas, y él se quedó en la primera. Y desde luego el bochorno ha sido mayúsculo. Mayúsculo, la sinrazón, el estallido de un diseño que se le ha venido en contra, y esto, incluso si tanta publicidad que le dieron en su momento, 50 estados reconocieron a Guaidó, o sea, una patraña más del imperialismo que los lacayos y los súbditos, pudiéramos decir, súbditos no es la palabra adecuada, pero sí los satélites, sobre todo los países europeos, siguiendo, obedeciendo el dictado y la orden de Estados Unidos,
pues apoyar a un individuo que al final de cuentas es un ladrón. Es un ladrón. Corrupto. Un corrupto y que no le quedaba muy grande eso. Pero sobre todo le queda muy grande porque no tenía la mayoría del pueblo. Y el pueblo rechazó una patraña que era claro, evidente, que eso no podía continuar, que no tenía que... Estados Unidos no sabe qué hacer con él y ya lo ha apartado, porque como hace con siempre, ya no interesa, pues lo apartan y están buscando ahora esa cercanía con Venezuela, porque hay que recordar que Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo. Entonces, pensaban derrotar a la revolución bolivariana para apoderarse de esos recursos, de esos enormes recursos que tienen. Entonces, ven que no pueden, se han fallado todo, la guerra que le han impuesto a Venezuela es una guerra brutal, criminal, pero tiene recursos. Y con la guerra que le impusieron a Venezuela pretendían colapsar a Cuba y derrotar la revolución cubana también. O sea, han fallado, están noqueados, totalmente noqueados esas políticas, porque no tienen pueblo que respalde esa agresión y esa imperialista que quiere. Los pueblos de Latinoamérica y Caribe quieren sacudirse de una vez a esa política criminal, el imperio de sus vidas. Es una realidad. Pasa que hay oligarquías y ahí, por eso son los partidos políticos, la democracia diseñada por Estados Unidos precisamente para mantener esa injerencia en los asuntos internos de los pueblos y siempre tener la posibilidad de abortar los procesos populares y emancipadores que se puedan originar en los pueblos de la región. Han fracasado sin duda, pero han hecho mucho daño a los pueblos y lo vemos en las condiciones de vida que imponen a mucha gente en Venezuela, en Cuba, con sus sanciones y su política criminal de bloqueo. Bueno, nos despedimos con un tuit en un tono, vamos a decir, jocoso dentro del análisis de lo que es el bloqueo. Luis López González dice: si Santa Claus visitara Cuba, y ahora va a hacer mención a algunas de las medidas que impone el bloqueo, dice, su trineo no podría tocar puerto de Estados Unidos en 6 meses. No podría llevar tabaco ni ron. Sus renos tendrían que pedir visa en un tercer país y no podría traer juguetes a los niños con un 10% de componentes de Estados Unidos. Bueno, pues tal como dice el tuit, 2023 elimina el bloqueo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.